en el caso del agua de mar, en mi país, la vende, pero los gramos por litro que contiene son muy inferiores a los que tú sueles indicar en este caso. ¿Estaría bien si en vez de tomar 50 mililitros bebo 100 mililitros? Ok, esto es una pregunta bastante personal que necesitaría que analice la etiqueta en profundidad y cómo. Obviamente, aquí estoy para darte una respuesta detallada y científica. Te explico primero por qué. Hay algunas etiquetas de agua de mar que no presentan la misma composición que la que suelo comprar, que es una fórmula de agua de mar pura, hipertónica y no la isotónica. Ok, entonces, a la vista de la etiqueta que me has mandado, esto es un agua de mar probablemente filtrada y con minerales que han sido quitados para volverla más isotónica. ¿Qué quiere decir isotónica? Pues básicamente quiere decir que el agua de mar acaba menos concentrada que el agua de mar normal, que es básicamente hipertónica, que tiene más minerales. Entonces, a la vista de la cantidad de sodio que tiene esta agua de mar, tiene 1,4 gramos por litro de sodio, que es 10 veces menos, perdón, la cantidad de sodio que normalmente se encuentra en agua de mar pura hipertónica. Entonces, a la vista de esto, puedo pensar que el proceso de manufacturación, de manufacturar esta botella ha sido de hacer una dilución del agua de mar a 10 veces, es decir, coges una parte de agua de mar y la diluyes en 10 partes de agua. Entonces, este agua de mar tiene 1 gramo de sodio por litro. Esto quiere decir que en 1 litro de agua de mar, pues vas a tener una cantidad de sal, que es cloruro sódico, de aproximadamente unos 2,5 gramos de cloruro de sodio. Y te vas a preguntar probablemente cómo he hecho el cálculo de 2,5 gramos de sal es igual a 1 gramo de sodio. Esto es debido a la fórmula química del cloruro de sodio. La sal de mesa, marina, del Himalaya, céltica, suele estar compuesta por cloruro y sodio, que es el catión sódico, junto al anión cloruro en solución. En la sal hay 40% de sodio y 60% de cloruro. Si esto lo pasas a gramos, pues vas a obtener una cantidad total de 2,5 gramos de cloruro de sodio y 1 gramo de sodio dentro de todo esto. Todo el resto está compuesto por cloruro. Con lo cual, en esta botella de 1 litro, que solo tiene 1,5 gramos de sodio, 1,475 exactamente, pues tendrás más o menos una cantidad de sal de unos 3,8 gramos, más o menos, de cloruro de sodio. Entonces, a la vista de esta composición, yo ni diluiría este agua de mar isotónica, ni la pondría en agua normal, la tomaría tal cual. La tomaría tal cual. Es una composición que ha sido modificada, pero que está perfecta. Además, estoy viendo que la cantidad de potasio es bastante alta, 380 miligramos por litros, y estoy viendo una cantidad bastante alta también de azufre, unos 865 miligramos por litro, que recuerdo que el azufre es un átomo muy antioxidante que se encuentra en el ajo, en suplementos como la N-acetilcisteína, el ácido R-alfa-lipoico, que son suplementos muy antioxidantes y precursores del glutatión. Entonces, a la vista de esta composición, yo no tendría absolutamente nada de miedo a este agua y la consumiría en una dosis más o menos de, si en 1 litro tenemos 1,5 gramos de sodio, puedes estar hasta incluso beber casi
el litro de esta botella tendría que verlo más con más detalle, obviamente, porque veo ahí que hay una cantidad de cloro bastante alta, pero no tendrías que tener miedo en beber esta etiqueta, esta botella, perdón, a la mitad justo antes de entrenar, unos 90 minutos antes, durante unos 30 minutos, puedes hasta beber unos 400 mililitros de este agua, lo que te va a dar más o menos una cantidad de unos 700 miligramos de sodio, que es más que suficiente si vas a entrenar, por ejemplo, unos 20 minutos en una temperatura normal y corriente de 20 grados, que suele ser la temperatura que hay en un gimnasio. Y obviamente la cantidad de sodio normalmente sube por cada hora de entreno y sube junto a la temperatura de tu ambiente. A más temperatura, a más hora, a más intensidad de entrenamiento, más vas a necesitar sodio. Hasta incluso puedo llegar a recomendar 3,5 gramos de sodio una hora antes de entrenar. Entonces, esto obviamente lo propondré a gente que entrena muy fuerte, con temperaturas altas, de 30 grados, durante más de una hora. Si sueles hacer un entrenamiento de unos 30 minutos en el gimnasio, pues probablemente con medio gramo de sodio hasta 700 miligramos, lo que equivaldría a tomarte la mitad de esta botella de agua, es más que suficiente. Si quieres saber el equivalente en sal de esto, pues básicamente esto es unos 3 gramos, 2,2 gramos de sal que te aportarían pues estos 800 miligramos de sodio. Lo mezclarías en una cantidad de unos 30 mililitros por kilo más o menos de fluido ingerido. Si pesas 70 kilos, esto equivaldría a unos 840 mililitros de agua y ya está. Y mezclas 2,5 gramos de sal justo una hora antes de entrenar y ya lo tienes.